Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. ¿Por qué no bailas? ¿Cuándo mismo tenemos que celebrar las fiestas de Quito? Ahora festejamos la fundición española, sin olvidarnos de Quitumbe, fundador, de Atahualpa Inca y Rubillahui defensor, pues Cholito. Y Benalcázar, el refundador, Zarzocita. ¿No ves que Quito es una ciudad milenaria? Primero India, después española y ahora mezcladita, llena de arte y cultura. Como estas guaguas tan lindas, de ojos de capulíes, risa de flores frescas, hermosas como el ejido, gentiles como la alameda. ¡Ay, ay! Parece que le mareó el verso. Es por el beso, mi querido Zarzozón. Es que Quito y sus chiquillas me roban el corazón. ¡Viva Quito y suyas! Ya no. Saludos cordiales de Ecuador, bienvenidos a otro programa más de Voces de la Radio. Para nosotros, como siempre, es un gusto tener a las personalidades de la radiodifusión, específicamente de la época de oro del radioteatro. En este día para nosotros es un gusto entrevistar al señor Hernán Ceballos. Ustedes lo han conocido a través de las múltiples obras de radioteatro, así como también su papel en El Indio Mariano, que se transmitió por Canal 8. Señor Hernán Ceballos, para nosotros como Voces de la Radio es un gusto contar con usted y sobre todo para conocer la trayectoria que usted ha dado y el legado también que ha dado a todo el Ecuador. Muy buenos días. Buenos días, mi bonita, ¿cómo ha pasado usted? Qué alegría estar nuevamente conversando con usted sobre mi vida, sobre algo que hice. Inclusive le cuento que ahora que estamos, hay unas 2 fotografías mías cuando me condecoraron en el Congreso, en el asunto de trabajo. He tenido la suerte de trabajar con las 3 figuras máximas que hubo aquí, con Ernesto Albán, con el cura Carrasco y con el Indio Mariano. Bueno, todos estaban tranquilos y felices cuando trabajaban conmigo, no había ningún problema, yo estaba muy feliz de estar con estas magníficas figuras del teatro ecuatoriano. Ahora conversemos de sus inicios. Usted vivió en el tradicional barrio de San Marcos, donde las jorgas eran fundamentales, donde los grupos de amigos eran lo esencial. Cuéntenos sobre su paso por ahí, sobre su vida en este tradicional barrio de acá del centro histórico. Ahí pasé prácticamente mi niñez y mi juventud, cuando existía el tiempo de las jorgas, los amigos. Bueno, muchos han viajado ya definitivamente, pero hay de recordar a muchísimas personas, como por ejemplo todos los militares Silva, que fueron en número de 8 hermanos, todos militares, a excepción de un médico y de un profesor de educación física que le decíamos el diablo. Por otro lado, el doctor Proaño, médico, había el negro Rosero que le decíamos, el hermano el Fausto. De eso éramos bastantes. Almeida, que también falleció, de Patricio Almeida, que fue jugador del Gladiador de Pibes, el Chivo Grijalva, y los famosos también del barrio de apellido Moscoso. Unas excelentes personas que eran 3 hermanos. El uno tenía, si no me equivoco, unos 8, el otro tenía 10 hijos, pero Alfonsito fue el que más número de hijos tuvo, solamente 20. Sí. Señor Hernán Ceballos, ahora hablemos acerca de su amistad con el señor Ernesto Albán, hijo. Cuéntenos cómo fue esa amistad que ustedes tuvieron cuando estudiaron en el pensionado Borja.
Bueno, éramos alumnos de grado y ahí nos conocimos y hicimos una muy buena amistad, tanto que íbamos nos reuníamos en casa de él para ir a jugar fútbol, ¿no? Y quedaba en un terreno abandonado prácticamente. Ahí íbamos a jugar fútbol y luego de ahí nos invitaba al Teatro Espejo, porque parece que hubo algún inconveniente con el doctor Velasco Ibarra, que le quitó el Teatro Sucre al Ernesto Albán Viejo. Entonces vamos a ver a Ernesto Albán Viejo en el Teatro Espejo, en las famosas estampas quiteñas y también en obritas de teatro muy simpáticas, comedias, o también hacía la vida, pasión y muerte de nuestro Señor y algunas obras de mucho interés. Por ejemplo, La importancia de llamarse Ernesto, que era una comedia muy linda. Y ahí trabajaba con la señora, con doña Chavica Gómez. Zarzositón, Evaristo de mi corazón. Zarzosa de mis riñones, ¿cómo te va? ¿Qué se ha hecho? Aquí arrastrando esta vida nacionalista y revolucionaria. ¿Cómo se ha conservado? En alcohol, Zarzosito, en alcohol. La única forma de conservarse bien ahora en el Ecuador es en alcohol. Yo me llevo de esta máxima de los chispos que dice: donde entre el trago no entra ni la bala, Cholito. Tiene usted razón, don Evaristo, porque esto de la carestía de los víveres sí que es para preocuparse. Aquí sí que pasó la revolución revolucionaria, Zarzosa. ¿Sí es? No hay que comer en este país. Todo caro y todo malo. ¿Cuándo se ha visto las papas más caras que los huevos? Nunca. Jamás. Los huevos por las nubes. Solo los aviadores pueden comer huevos ahora. ¿Sí? Y es solo los aviadores militares, nada más. El pan como botón de chaleco. Te metes en la boca y te chupas la tierra de las uñas. De lo chiquito que es. Una hoja de col 6 reales. Usted nos ha contado más o menos sobre su infancia y cómo pasaba en el barrio de San Marcos, pero hablemos también acerca de qué influencia tuvo, tomando en cuenta de que en su barrio había una estación que se llamaba Luz de América. Quizá por ahí hubo su afición a la radio. ¿Cómo fue? Ahí era la Radio Luz de América, era de un sacerdote que era el cura párroco del barrio, el curita Dávila. Era un curita excepcional, especial, porque cayó preso alguna ocasión, pero bueno, eso cuento fue de tiempos aquellos, porque se había un policía acercado a pedirle la licencia y él no fue tan delicado en contestarle, sino que sacó la mano y me metió un trompo. Así que después vino un curita con el que hicimos una reunión especial, porque la jorga ya estaba en las postrimerías del tiempo y dijimos que en la jorga de hacer algo por el barrio. Entonces se ocurrió conversando con el señor Emilio Ripalda, que era una persona influyente dentro del municipio de Quito. Y entonces él nos dijo, ¿por qué no hacemos un baile? Y con esos fondos, bueno, hacemos algo especial para el barrio. Y así fue. Se organizó el baile, que tuvimos una muy buena respuesta del barrio, porque se nombró presidentes del barrio a todos los dueños de la casa. Entonces, cada uno apoyaba también con su dinero y con eso podíamos alquilar la orquesta. Me acuerdo que era la orquesta de Don Otto en el Pigal. Había un salón Pigal. Y entonces se le alquiló esa orquesta para la fiesta, para el baile que hicimos. Luego, y ahí fue con un estricto derecho de admisión de las personas que vayan y todo lo demás, porque, decir verdad, la mayoría de gente que estaba en el baile
eran nuestros familiares, pues. Sí. Entonces, claro, era de cuidar mucho a nuestras hermanas, hermanas, en fin, a los amigos. Así es que hicimos la fiesta y obtuvimos una muy buena ganancia. No recuerdo cuánto era, aproximadamente eran unos 4,000 sucres. Dijimos, bueno, ¿y ahora cómo hacemos esto con la plata que tenemos? Entonces dijeron, hablar con el sacerdote. Entonces dijo, bueno, pero es mucho dinero para solo justo en época de diciembre, para el regalo de Navidad. ¿Por qué no hacer de una vez un homenaje a las madres del barrio y a los niños del barrio? Efectivamente, eso hicimos. Se consiguió la banda municipal a través del señor Ripalda, Emilio Ripalda se llamaba. Y fue una reunión muy bonita, muy excelente. Y con eso prácticamente se acabó la jorga. Y ya fueron unos al colegio militar, otros se fueron a los Estados Unidos, porque en esa época estaban en boga el ausentismo. Pero ¿cómo usted se dedicó al radioteatro si su profesión, su título es en otra área? Bueno, mi título fue de licenciado en Ciencias de la Educación en la Universidad Técnica Particular de Loja. Porque, dicho sea la verdad, pues había que obtener y trabajar en algo que a uno le guste. Y en realidad pues, me gustó la educación. Y fui profesor del Colegio Los Andes. Pasé al colegio vía nocturno García Moreno también. Y de ahí pasé a trabajar en la Singer. Y entonces se suspendió mi profesión. ¿Y qué hacía usted en la Singer? Bueno, ahí estuve por espacio de 10 años. 10 años que trabajé en la compañía, pero por motivo de venta de la compañía, vendieron y se disolvió ya prácticamente. Se acabó. Por eso tengo que salir. Hablemos ahora acerca ya de su acercamiento al radioteatro. Cuéntenos cómo se dio este apego a HCJB y sobre todo al señor Gonzalo Portugal. Don Gonzalo Portugal era locutor, además autor de muchísimas. Por ejemplo, él tenía una de las obras más importantes que se daba en HCJB, era Las leyendas del caminante. Don Gonzalo Portugal prácticamente fue quien daba instrucción sobre el radioteatro los días sábados ahí en HCJB. Entonces, con ese motivo ingresé yo a tener conocimiento de lo que era el radioteatro. Ahí actué por primera vez con Las leyendas del caminante. ¿Quiénes eran ahí sus compañeros? ¿Cómo fue? ¿Qué sintió usted al estar por primera vez frente al micrófono? Era un problema en principio porque de lo que uno normalmente habla, de lo que uno está acostumbrado a decir las cosas, y ahí se adquiere otro sistema y otra forma de hablar con más aplomo. Así fue que iniciamos con esa cosa. Y de compañeros tuve en esa época a Erika von Lepe, Lolita Gavilanes, que casi fue el mismo elenco que trabajó en Radio Quito. Ahora hablemos ya de su trabajo en Radio Nacional del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cuéntenos también ya esa amistad, se podría decir, con Humberto Pérez Estrella. Bueno, había un grupo de teatro al que pertenecía yo, que era el Grupo del Sur, era de argentinos. Hicimos Esperando a Godot, El Escorial y algunos obreros de vanguardia. Ahí en esa época hicimos amistad con don Humberto Pérez Estrella. De esa amistad nació el que
me invité a participar, a trabajar en la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque él estaba de director de la radio. Ahí comencé con esta cuestión tan linda, porque en realidad Humberto Pérez de Estrella muy versado en la materia, tanto que como siempre y nunca me olvido, y cada que puedo lo digo, porque en realidad se han olvidado de este caballero que tanta ascendencia tuvo, de tanta distinción, porque fue el único que obtuvo premios mundiales, como Molino de Bronce y el premio Ondas de España. El uno era cuando el descubrimiento del río de las Amazonas, que lo lleva a un sentido mucho más humano, más claro, y el otro era sobre el 24 de mayo. Y ahí también hay los chapetones, los estos, y bueno, debe una obra muy bonita, y por eso le dieron el premio de Ondas de España. Humberto Pérez de Estrella parece que también confiaba mucho en usted, que después le llevó a la Radio Nacional del Ecuador. Sí, en realidad tenía mucha confianza y me llevó a trabajar. Y después con él también hicimos algunas cosas en la radio. Tenía un estudio de radio, el señor Gustavo Sebastián. Fuimos a hacer también con él algunas cosas, hicimos. Ya. ¿Quiénes eran sus compañeros en Radio Nacional del Ecuador? Porque dicen que Radio Nacional del Ecuador aglutinó a las mejores voces, a los mejores actores y actrices de radioteatro. Bueno, realmente coincide, porque ahí en Radio Nacional trabajaron Jorge Saldumbi de Cáceres, el gordo René Torres, la Erika von Lieke, y algunas figuras de las que hicieron época en la Radio Quito. Y ahora sí hablemos ya de Radio Quito. ¿Cómo llegó, o trabajaba simultáneamente en Radio Nacional y en Radio Quito? ¿Cómo era? Lo que pasa es que éramos compañeros de teatro con Paquión en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Jorge Saldumbi, Lolita Gavilanes, otros compañeros que trabajamos ahí en la radio. Pero el Jorge Saldumbi me invitó a trabajar ahí en la Radio Quito. Y así, con mucho gusto fui y trabajé con él algún tiempo. ¿Quién era Pacchioni? ¿Podría contarnos quién era Pacchioni? Pacchioni era un italiano muy interesante. Era técnico de la UNESCO en teatro. Vitos fue contratado por la Casa de la Cultura para formar un grupo de jóvenes, y la intención para mí era estupenda. Se conformó primero el Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que no ganábamos, pero era donde nos formábamos y hacíamos la gimnasia. Después de eso había vocalización, representación, etcétera, todo lo concerniente al teatro. Y después fue con la idea de formar la compañía profesional de teatro de la Casa de la Cultura, que en realidad se formó y se llegó a la primera vez en que ganábamos los actores sueldo de gobierno, porque ahí ya nos pagaba la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Antes no ganaba. No, era por opción, y como era el señor entendido en la materia, nos metimos ahí pues a estudiar la materia de teatro. ¿Quiénes eran sus amigos? ¿Con quiénes se llevaba usted más cuando usted, por ejemplo, estaba en Radio Quito o en esto del radioteatro en general? No se puede decir que había unos amigos del alma, pero nos llevábamos bien. Había una camaradería especial. Era una manera que yo extraño hasta ahora sobre el asunto de radio, porque antes era la unidad de amigos.
ahora es el ausentismo de los amigos. Usted sabe cómo está ahora que el asunto, la técnica ha cambiado totalmente. Pero ahí había camaradería, había un grupo muy lindo, llenos de bromas, de chistes. No dejaban pasar una, como se dice, y nos llevábamos bastante bien. Jorge con René, el otro Jorge Aníbal Salcedo. Y quien fue el ideador de la reunión, o que salga al aire cuentos y relatos, fue Eduardo Brito Mieles, cantante que después llegó a ser director de la Radio Quito. Muchas anécdotas también hay, señor Hernán Ceballos, pero conversemos acerca de su trabajo también en Radio Municipal, porque usted trabajó en la radio del municipio. Bueno, eso ya fue el último, y para retirarme definitivamente. Ahí trabajé en tiempo del famoso Negro Paz, Rodrigo Paz Delgado, con motivo de que hice yo la voz del Evaristo. Ahí también hice más o menos como unas 30 obritas de adaptación, que yo le puse el nombre de Cuentos, Relatos y Leyendas. Sí. ¿Con quién trabajaba en Radio Municipal? ¿Cuál era el equipo? Radio Municipal trabajé progresivamente unos 8 años. Señor Ceballos, cuéntenos acerca de las otras jorgas, de las jorgas del radioteatro, que usted, por ejemplo, se encontraba con el señor Jorge Saldumbide, se encontraba acá en el centro histórico, específicamente en uno de los cafés que hay aquí en el Quito Colonial. ¿Podría contarnos de ese grupo también bonito que ustedes se reunían aquí específicamente en el Café Modelo o en el Madrilón? Sí, aquí en el Madrilón nos reuníamos con el Jorge Saldumbide, aunque se cambió de Jorge porque ya eran de otras emisoras, aquí unos 4 o 5, que nos reuníamos los días sábados, especialmente con Jorge, porque yo tenía aquí en Madrilón otro grupo de amigos que eran compañeros del municipio. Entonces con ellos venimos para conversar, cruzar una que otra idea nueva y cosas. Cuando se reunía los sábados con el señor Jorge Saldumbide Cáceres, ¿quién más estaba ahí? El hermano del Jorge Vicente, que murió primero, pero él era también licenciado en Ciencias de la Educación. Usted hizo la voz de un personaje que es muy querido acá en la capital ecuatoriana, como es Evaristo Corral y Chancleta. ¿Podría usted decirnos qué significa para usted este personaje? El Ernesto Albán, excelente persona, y más que todo, al hacer las estampas quiteñas, era para censurar al presidente de turno, pero en una forma muy ágil, muy bonita y hasta poética, y tuvo una aceptación no solo en Quito. Ernesto Albán era conocido en todo el país, tanto que cuando tuvo un accidente de tránsito, le llevaron a Guayaquil para atenderle a él y a la señora, que tuvieron un accidente grave de tránsito. Pero usted hizo la voz de Evaristo, usted hizo la voz para una campaña que hubo acá en la capital ecuatoriana en la época del señor Rodrigo Paz Delgado. Cuéntenos cómo se sintió usted en hacer la voz de este personaje. Era una excepción, porque en realidad no me buscaron directamente a mí, buscaron a otros actores que hagan la voz de Ernesto Albán. La verdad es que casualmente, cuando ganó las elecciones Rodrigo Borja, salimos con mi mujer a curiosear en la Amazonas, la recepción que hacía Rodrigo Borja, y ahí me encuentra Edgar Ceballos, que es el autor del muñequito, que lo hizo en un huevo. El caso es que ahí Hernán dice,
¿podrás hacer vos la voz de Ernesto Albán? Le digo, un poco difícil está, que ya no le he oído, pero mi mujer dice, pero usted es un profesional, porque lo puede hacer. Y yo, bueno, lo que ya... Y vendrás por el estudio y yo te doy ahí un casete de una estampa que tengo. En ese casete es radio. Fui a la casa, me puse a escucharle, después cogí un casete, pero me reía, cómo resultaba. Un rato de esos que aproveché la ausencia de mi mujer para hacer la grabación tranquilamente y cuando ya estuvo, le digo, a mi mujer le digo, quiero que escuches esto. Ya, pues, fui, le puse, me dice, ¿y cómo así tiene? Del Ernesto Albán. Le digo, ¿por qué? Pero tú me dijiste que estoy tratando de imitarle. ¿Cómo le ves? Pues, don Ernesto, gracias, no le dije más nada. Y me fui donde el Edgar y le dije, ya, no puede ser. Ahí cogió la grabación, se le llevó a Rodrigo. Y entonces así salió el programa. Pero vino un alcalde ensimismado, crecido. Tengo que hacer mi propio símbolo. El sacachapa municipal, la bestia, que no tuvo respuesta. Era el señor Majuat. Están hablando con Hernán Ceballos, que fue quien dobló la voz de Ernesto Albán a través del personaje Evaristo, cuya creación se debe al distinguido profesional Edgar Ceballos. Él dijo, este es el personaje, este es el símbolo que tiene que llegar a los quiteños. No nos dejemos quitar este personaje tan querido como es Evaristo, porque es un símbolo nuestro, un símbolo de la ciudad de Quito. Es quiteño, creado por Alfonso García Muñoz, el Evaristo, pero el muñequito es creación de Edgar Ceballos. O sea que el Evaristo tiene 2 taitas. ¿Y qué taitas? Además hay que aclarar que a este personaje Evaristo le llevamos metidos dentro del corazón. Y no veo yo la razón para cambiar a este personaje por otra imitación que realmente no atrae a nuestros corazones en absoluto. Esto es absurdo realmente. Y yo les pido que respaldemos al Evaristo que hemos conocido en el año 1990. O sea, al Evaristo, a ese muñequito que tanto querían los guaguas. Entonces, mis queridos chollas, reciban el saludo cariñoso del Evaristo. Y ¿saben qué? Una cosa, yo no sé por qué me quieren cambiar. Qué mal modo han visto, pues. ¿Y qué significa para usted haber sido la voz de Evaristo? Bueno, para mí un gusto, una satisfacción, porque había varias razones como para... Primero, respeto, porque era el papá de mi compañero. Y en segundo lugar, cuando fui a trabajar con él, me dijo, Hernancito, ¿quieres trabajar conmigo? Me puse un dilema realmente porque yo ya estaba trabajando en la Singer. Dije, de todas maneras, y ahí hicimos unas 2 etapas quiteñas. No hice más porque ya la Singer ya me impedía, pues ya tenía un trabajo fijo ahí. Eso. ¿Qué significa para usted el radioteatro? Es algo lindo, que no tiene un límite de nada. Además, le hace pensar mucho a la gente, especialmente por la parte
lo que se llama la escenografía. Por ejemplo, dice en el papel, dice una sala de la ciudad. Pero usted es la que le pone la sala. La persona es la que le pone la sala. Puede ser una Luis XV, puede ser una pobre salita. Está bien. Entonces, esta cuestión escenográfica le da mucho a la persona para que piense. Señor Hernán Ceballos, queremos agradecerle por esta entrevista porque nos ha ayudado a conocer parte de la historia del radioteatro. Muchas gracias a usted, mi bonita, porque por haberse preocupado de recuperar algo que ya se está perdiendo. Ya no tenemos ahora radioteatro. Ahora tenemos unas payasadas en la televisión. Qué pena que me da. Ahora tratan de hacer unas voces, caramba, que no cuaja, no es una cuestión para mí personalmente. En este día hemos dialogado con el señor Hernán Ceballos, él es de la época de oro de la radiodifusión ecuatoriana, específicamente del radioteatro. Para nosotros como Voces de mi Ciudad es un gusto haberle entrevistado a usted porque es parte de nuestra historia de la radiodifusión. Amigos oyentes y televidentes, nosotros volveremos con otra entrevista en la próxima semana. Que tengan un excelente resto de día. Actuaron Hernán Ceballos, Elizabeth Hacho, Armando Rivas, Sonia Ramos, Edwin Coral, Edgar Rojas y Eduardo Morán. Narración, Ricardo Romero. Sonomontaje, José Fernando Grados. Producción, Armando Rivas y Edwin Coral. Dirección General, Hernán Ceballos. Es una producción de Radio Municipal de Cultura.